Adelante. Nomás no se montones, tranquilo. Adelante, adelante. Despacito. 18. Muy bien. Adelante, adelante. Esto de aquí como centro de operaciones, ¿no? Sí, de reunión. Estamos en una de las salas de reuniones de este búnker de Genaro García Luna. Seguramente lo pueden identificar este lugar por algunas de las fotografías que han circulado del sexenio de Felipe Calderón, con Genaro García Luna al mando de estas reuniones, en donde se recibieron a funcionarios estadounidenses y a personajes también de nuestro país. A ver si me escuchan. No, con el micro. Es que es el de ella. Sí. Si no, sí. No, sí estaba bien. No, como estaba bien. Como Estaba mejor. Está bien. Es que si no, no me van a escuchar. Si hablan el micrófono, siéntese y ya. No, miren, por favor, distribúyanse para allá y no se me amontonen. Sí. Por favor, distribúyanse para allá. Por favor. Por favor, distribúyanse hacia allá. Alrededor, por favor. Este sonido es de toda la sala. Sí, ocupo que se hagan para allá, por favor.
Si nos distribuimos un poquito y con el micrófono, por favor, para que lo aprecien bien. Sí, por eso, pero todos van a alcanzar, o sea, todos van a escuchar. ¿Se escucha bien dentro de la sala? Sí. ¿Pueden tomar asiento, por favor, allá? Apóyennos, por favor. Gracias. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta sala de crisis del Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional. Este espacio fue diseñado y equipado con tecnologías de información y comunicaciones distribuidas en 4 cuadrantes en los que se realiza el procesamiento e intercambio de información para la seguridad empleando diversos sistemas de comunicación. Además, cuenta con autonomía de operación para atender una emergencia nacional relacionada con seguridad, como pueden ser desastres naturales o provocados por el hombre. Actualmente, la Guardia Nacional emplea esta área para llevar a cabo el ciclo de inteligencia, intercambio, procesamiento, análisis y explotación de información, tanto de gabinete como de campo, de forma descentralizada, con todas las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional e instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, en beneficio de la seguridad pública en todo el territorio nacional. Estas funciones son realizadas de manera permanente las 24 horas del día por personal técnico especializado con preparación académica de nivel licenciatura, distribuidos en turnos de trabajo, quienes reciben una capacitación continua para el empleo y operación de los equipos tecnológicos y herramientas de análisis con que se cuentan. Esta sala cuenta con 4 cuadrantes, como les mencioné. Primeramente, de este lado tenemos el cuadrante de operaciones. En este cuadrante llevamos a cabo las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento con los sistemas aéreos con que contamos. Tenemos aquí en la primera pantalla del lado izquierdo un espejo de la pantalla del CENAM, así como las trazas de los vuelos de las aeronaves que en un momento dado son identificadas que pueden transportar alguna carga ilícita. Pásame al siguiente escenario, por favor. También hacemos en este cuadrante el seguimiento a las operaciones aéreas de los aviones tripulados y no tripulados con que cuenta la Guardia Nacional. Durante las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en apoyo a las unidades de tierra. El siguiente cuadrante es el cuadrante de instalaciones estratégicas, por el lado derecho. En este cuadrante tenemos el monitoreo de medios abiertos de comunicación, así como una señal espejo del sistema de alertas sísmicas
igualmente del Atlas Nacional de Riesgos de la Comisión Nacional de Protección Civil, y asimismo tenemos una imagen de la cámara que está enfocando al volcán Popocatépetl. Esto es, aquí monitoreamos todas las incidencias que se presentan en las instalaciones estratégicas del país, de Petróleos Mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad, de Telmex, Caminos y Puentes, todo tipo de incidencias que se presentan en estas instalaciones estratégicas. Lo monitoreamos a través de un grupo que se llama el GCIE, el Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas, y poder darles atención en el momento que lo requieran. El siguiente cuadrante es el cuadrante de seguridad. Aquí en el sentido de la manecilla del reloj. En este cuadrante hacemos las consultas a Plataforma México de todo tipo de personas que estén bajo un proceso judicial dentro de una carpeta de investigación, o bien que sean personas que están detenidas. Colaboramos aquí con 250 unidades de análisis en todo el territorio nacional, con fiscalías estatales, federal y las policías estatales y municipales, para realizar consultas de personas, de vehículos, de placas, lo que es en Plataforma México y Plataforma del Estado de México. El siguiente cuadrante es el cuadrante de análisis. En este cuadrante realizamos el análisis, la fusión de las actividades de inteligencia, tanto de operaciones aéreas como de casos de inteligencia, y aquí se lleva a cabo el análisis de esos videos que nos mandan de las aeronaves que realizan los vuelos, o bien vuelos en tiempo real, inclusive los podemos analizar aquí con las herramientas que contamos. Eso es básicamente lo que comprende esta sala, y les comento que en el año pasado, en el sismo del 19 de septiembre, estando en esta sala, se presentó el sismo, estando en sesión el gabinete de seguridad, y se atendió desde esta sala el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Junto a esta sala se encuentra la oficina presidencial y el túnel que da a la Secretaría de Seguridad, por lo que los invitamos para que conozcan. Vamos a llevar aquí a la puerta del túnel y después vamos a regresar por los elevadores para subir de donde vinieron. Por favor. Muchas gracias. Continuamos ahora con este tour por el búnker. Nos vamos a encaminar hacia el túnel que diría la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En la mañanera no lo tiene ni lo tenía Joaquín El Chapo Guzmán. Avancen.
Este es el túnel de aproximadamente 400 metros, construido en tiempos de Calderón para cumplir su sueño, como lo denunciaba el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Demos permiso a todos, por favor. El túnel que no tenía ni el Chapo, aquí en el búnker. Sería como para los que son muy jóvenes, sería como yo. Nuevamente, este es el túnel en este búnker que se ideó Felipe Calderón, denunciado hoy en la mañanera en la televisión estadounidense, y la joya de Genaro García Luna. Muchas gracias. Muchas gracias, oficial. Muchas gracias. Gracias, oficial. Gracias, oficial. Con permiso, gracias. De este lado. Subimos, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues ese es el tour del famoso búnker construido por Genaro García Luna a petición de Felipe Calderón. Quique Legorreta. Oye, ¿qué pasó? Si es de Oye, me impactó mucho ese túnel, blanco, como le gustaba a Felipe Calderón. No sé por qué. Y no sé si el Chapo le aprendió a Felipe o Felipe le aprendió al Chapo, pero... Es muy buena pregunta, yo me quedo con esa duda. Sácame de una duda, Visa. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno.
Bienvenida, es justo y necesario a mis dos grandes compañeros periodistas aquí en Sin Censura, al queridísimo Francisco Paco Cruz, escritor y periodista, y al editor de La Jornada Sin Fronteras y gran corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Los saludo con mucho gusto, compañeros, y bueno, pues tendríamos que empezar con el túnel, tendríamos que empezar con la cueva de la maldad y la corrupción, tendríamos que empezar con el búnker de Genaro García Luna, que hoy fue exhibido ante todos los mexicanos. Saludo, Paco, con mucho gusto. Ahora vamos con Jaime. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, justamente ahora, fíjate, Jaime, buenas tardes también. Mira, Toño, sí, es interesante porque yo recuerdo cuando vi los planos de aquel búnker, los conozco bastante bien, vi el presupuesto, vi las proyecciones y todo. Inicialmente me habían dicho que costaba $100 millones inicial, pero luego ya documentado, y es lo que publicó en El Señor de la Muerte, ese búnker costó nada más $269 millones, o el equivalente a 3,365 millones de pesos al tipo de cambio de entonces, y hasta entonces era un refugio súper secreto, un refugio antiaéreo construido para aguantar incluso un terremoto de 10 grados. Te estoy platicando lo que publiqué hace 2 años, hace 2 años, y te voy a platicar qué fue lo que vi y qué fue lo que escribí, porque Felipe Calderón lo dijo, y es textual, que esto tenía que superar aquella serie de televisión 24, ¿recuerdas? Que encabezaba Jack Bauer, el detective. Y él decía que quería tener todos esos aparatitos. Él decía, ajá, decía, ajá, sí, Toño, decía, quiero tener todos esos juguetitos. Eso lo dijo Calderón, pero yo recuerdo mucho, mira, después de que vi los planos, después de que vi los presupuestos, los documentos escondidos que tenían y las letras chiquititas que elevaban el costo, esto no incluía la plataforma México, que ya lo dijeron, la plataforma México, en la plataforma México invertirían $4,000 millones. O sea, los 3,265 millones de pesos eran exclusivos en la construcción y parte del equipamiento, ¿sí? Pero yo recuerdo mucho, mira, me quedó grabado porque además vi el video no sé cuántas veces para escribir el libro, y así fue como yo lo vi, lo interpreté. Calderón apareció en la televisión de Estados Unidos como un niño que presume su juguete nuevo. Algo sobre mostrarse ante los medios de Estados Unidos lo llenaba de euforia. Se sentía orgulloso del búnker. Serían estas las entrañas del poder, porque de ocurrir una catástrofe nacional, una amenaza a su vida o algún riesgo para la seguridad nacional, Calderón tendría un lugar de mando para ejercer el control político y administrativo del país. El presidente dispondría del apoyo de cerca de 2,000 personas que trabajaban por turnos las 24 horas del día y tendría al alcance analistas de investigación, además de un ejército bien capacitado de ingenieros, psicólogos y abogados. El mando de la nación estaría asegurado a través de videoconferencias o llamadas codificadas. Todo eso por 3,265 millones de pesos. Así es. Tú ya lo habías planteado con mucha antelación. Fíjate, querido Paco y querido Jaime, ustedes tal vez me vieron aquí detrás de bambalinas, detrás de cámaras, porque estamos ahí en el deck, mientras mostraban la imagen de ese túnel que se ve inacabable. Yo me cuestionaba con mucha indignación cuánto gastaron en esta obra estúpida, y me ponía a pensar en pues esos niños que corren descalzos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por ejemplo, con el frío que hace ahí. Me puse a pensar en esos niños que no tienen acceso
a la educación en las comunidades más apartadas de México, pero para esto estaban muy buenos, ¿no? Estaban muy buenos para construir cuevas de la corrupción, como es pues este búnker de Genaro García Luna. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para también escuchar tu opinión, Jaime. Por cierto, estaba revisando las redes sociales y andan circulando por ahí el videíto, no lo podemos poner por cuestiones de copyright, pero el videíto en el que Carlos Loret de Mola sale haciendo un stand, dizque cubriéndose de las balas. En estos momentos están disparando y pues ese Carlos Loret de Mola, Dan David, compártanos la foto. Vaya que fue al búnker de Genaro García Luna, vaya que estuvo con él, vaya que lo apapachó, vaya que hizo montajes con él. Miren nada más estas imágenes. Hasta el cuellito se le salió de la camisa de lo serio que estaba Carlos Loret de Mola, de lo impresionado que estaba con el búnker, querido Jaime. Yo creo que esta foto demuestra hasta qué punto Carlos Loret de Mola se convirtió en el cronista preferido del narcorrégimen calderonista. Era el cronista que invitaban a todas partes, al búnker. Y esto te demuestra hasta qué punto realmente el periodismo se convirtió en propaganda, sobre todo durante la presidencia de Vicente Fox y Calderón. No es que el PRI no haya convertido a los medios de comunicación en sus correas de transmisión. Lo que pasó es que durante la presidencia de Calderón particularmente tenía que vender esta realidad alterna que pasaba por las hazañas del gobierno mexicano combatiendo los cárteles con la construcción de este tipo de búnkers que realmente, como tú decías, fueron realmente algo prosaico, ¿no? Un insulto realmente a las necesidades de un México inmerso en la pobreza. Fíjate que existe el término de la mentalidad de búnkers o la bunkerización de las mentalidades. Y esto tiene que ver con quizá el símil más próximo que encuentro para dar un ejemplo de esto. Está, por ejemplo, en la red de búnkers que, por ejemplo, en Corea del Norte ha construido, edificado desde hace ya más de medio siglo el régimen norcoreano. Desde el padre Kim Jong hasta el hijo, ¿no? Prosigue con esta cultura basada en la paranoia de que un día van a atacarlos con armamento nuclear, algo bastante improbable en el caso de México, ¿no? Pero la mentalidad de búnker tiene que ver mucho con la inseguridad de gobernantes que creen que siempre van a estar asediados no por bandas de criminales, no por un ejército que va con capacidades nucleares, no. Generalmente este tipo de mentalidades de búnker responden a las inseguridades de un gobernante, que tienen inseguridades de un sistema democrático que les pide transparencia y rendición de cuentas, y además para medios, para un poder político que le tiene realmente, le tiene miedo a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esta mentalidad de búnker la vemos aquí cómo se materializa bajo la presidencia de Calderón. Ese pasillo me recordó justamente estos búnkers que trazan, a veces llegan hasta la frontera entre Corea, en la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur. Y claro, allá tiene sentido, pues claro, porque siempre han estado bajo la amenaza de una confrontación Corea del Norte y Corea del Sur. Pero a mí, ¿quién coño va a venir a atacar al señor Genaro García Luna o a Felipe Calderón? Mira de qué le sirvió este búnker. Hoy se encuentra encarcelado en un centro penitenciario de Nueva York, antes de que se conozca su sentencia el próximo 27 de junio. ¿De qué le sirvió el búnker al señor Genaro García Luna? Pues seguramente para enjuagar sus arcas personales, para engordar sus cuentas bancarias, lo mismo que las de
Felipe Calderón y también las de Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, que se convirtieron en los cronistas de este narcorrégimen. De verdad, es vergonzoso como una prensa colaboracionista en el peor sentido de la expresión, de un colaboracionismo traidor a los ideales del periodismo, traidor a los recursos de una patria que estaba en necesidad para atender a gente más desvalida. Entonces yo creo que este búnker es el símbolo de tantas vergüenzas, es un símbolo del despropósito de lo que tendría que haber sido un Estado pendiente de las necesidades de su enorme población y no al tanto pendiente de los sueños faraónicos de unos cuantos hombres o a las paranoias de Felipe Calderón o a los negocios multimillonarios que dejaron estas construcciones, querido Paco, querido Toño. La realidad es que sí, había mucho descontento ya entre la población. Desde el fraude de 2006, mucha gente, pues vamos, estaba preocupada, enojada. Se empezó a manejar la idea del tigre que podía surgir en cualquier momento en el sexenio de Felipe Calderón. Tal vez de ahí la paranoia para hacer un búnker en caso de que el pueblo en algún momento alcanzara a Felipe Calderón y tuviera que esconderse como Hitler, esconderse como, bueno, Mussolini lo encontraron de la forma más terrible, no les voy a contar cómo terminó sus días, también Gaddafi, ¿no? Por ejemplo, pero creo que esas personalidades están muy cercanas la una con la otra, en definitiva, y le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe. Vamos ahora a presentarles un video muy corto que tomó Vicente a las afueras de este búnker. Este búnker que se encuentra, ahora le voy a decir exactamente en dónde, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Belén de las Flores, justo ahí donde está Constituyentes, pues por ahí estaba el Estado Mayor Presidencial, ahora entiendo, uno entiende por qué. Y para que las platiquemos, querido Jaime, querido Paco, vamos a ver estas imágenes que captó Vicente Serrano afuera del búnker de Genaro García Luna. Ahí, abajo de esa loma, tierra con pasto, es donde se encuentra el búnker que construyó Genaro García Luna a petición de Felipe Calderón. Pareciera que es un jardín, pero ahí está el búnker, el túnel, las pantallas, el centro de conferencias. Y se ha planteado una y otra vez cómo es que este búnker tiene fáciles accesos desde Los Pinos, desde el mismo centro histórico, en caso de cualquier tipo de contingencia. Ya nos lo va a explicar Paco Cruz en unos momentos más. Pero fíjese, ¿no? También cómo es que Vicente exhibe esta parte en la que podemos ver un hermoso jardín, pero debajo había todo un centro de inteligencia supuestamente, en el que yo no entiendo, yo no sé a quién investigaban, contra quién iban, qué tareas realizaban, porque no hubo ningún tipo de resultado en la guerra contra el narco. Esto les duele muchísimo a los seguidores de Felipe Calderón. Una y otra vez andan diciendo por ahí, él mismo lo dio a conocer en una especie de comunicado, que se detuvo a tal cual, fue pura faramalla. La situación en México empeoró en el sexenio de Felipe Calderón.
los homicidios empeoraron en el sexenio de Felipe Calderón y todavía tienen el descaro de defender esa estúpida guerra contra el narco, que hoy vemos fue simple y sencillamente una simulación, un montaje muy al estilo de Carlos Loret de Mola, pero muy sangriento, para legitimar en el cargo a Felipe Calderón. Y le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu comentario, querido Paco, luego de ver estas imágenes. Tú también lo has documentado varias veces, cómo es que había accesos fáciles a ese búnker de Genaro García Luna, cómo es que, pues en todo caso, tendrían ahí varias reuniones, supuestamente habrán llegado, pues algunos personajes que hoy resultan muy, muy infames a el búnker en Constituyentes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Paco? Mira, Toño, Jaime, yo les platicaba, yo lo conocí porque en aquella época, yo vivía en Toluca. Bueno, mucha de mi vida casi siempre la hago en el Valle de Toluca. Me es muy complicado adaptarme a vivir en la Ciudad de México. Siempre he pensado que ya son demasiados, así que busco las salidas, y bueno, pues mi madre era del Valle de Toluca, así que busco salida hacia donde vive su familia. Así que todos los días iba y venía, como lo hacen decenas de miles de personas que van del Valle de Toluca a la Ciudad de México todos los días. Y de pronto se me hizo raro ver ahí esa zona que conozco, diría, como la palma de mi mano, y que tienes razón. Es la entrada y la salida a Toluca, y está muy cerca del cuartel de guardias presidenciales, muy cerca del Estado Mayor, de lo que era el club de diversión y saneamiento y esparcimiento del Estado Mayor Presidencial, y muy cerca de Los Pinos. Así que eso fue en aquella época que preparaba un libro sobre Calderón, me llamó la atención, y bueno, me empecé a meter a lo que después descubrí que iba a ser, no era el búnker, era el refugio antiaéreo. Imagínate, ese era el concepto que tenían, un refugio antiaéreo para proteger al presidente. Y sí, habían seducido, digo yo la palabra, pero es otra, en realidad la gente, yo la escribí hace rato, Genaro García Luna sedujo, y una persona me dijo, no, son prensa chayotera. Y tiene razón, es una prensa muy vendida, sicarios de la información. Entonces, bueno, yo la empecé a documentar poco a poco, y recuerdo mucho aquella vez, y mira, el encuentro en el que la hizo pública fue con una periodista de Estados Unidos que se llama Katie Couric, ¿sí? En un noticiero a nivel nacional en Estados Unidos, y yo recuerdo mucho porque otra vez lo leo, porque eso fue lo que me impactó, y por eso lo escribí, y de la presentación que le hizo Felipe Calderón a la prensa de Estados Unidos. Entonces yo les leía y decía, ya en confianza, el sudor dejó de caer de su frente. La cara de alegría de Calderón dejaba ver su pasión profunda por los asuntos bélicos, y sobre todo por sentirse parte de ellos. Y como para no dejar alguna duda, se apresuró a mencionar su admiración por 24, una multigalardonada serie dramática estelarizada por el actor Kiefer Sutherland en el papel del agente antiterrorista Jack Bauer, y declarar, y cito, qué es lo que me llamó la atención: yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos para ser superiores. Esa era la mentalidad de Calderón, es la mentalidad fascista, la mentalidad de la ultraderecha. Con eso se iba a sentir superior a todos. Entonces, me parecía que era o humor negro, pero después descubrí que era la realidad. Calderón es un hombre muy bélico y utilizaba como matón a Genaro García Luna. Y García Luna era un hombre sangriento que utilizaba como mecenas a Felipe Calderón Hinojosa. Y entre los dos sedujeron a esa prensa. Claro, eso de seducir, ya aclaré, es un decir. La bañaron con miles y miles de millones de pesos. Y se acercaron a esos periodistas que gustosos los cubrieron, y nadie nunca se atrevió a investigarlos. Era claro que esa mentalidad era de dos personas que se sentían superiores a todo México, que se sentían los iluminados, que se sentían
aquellos personajes que debían gobernar este país por varias décadas. Pero mira, eso no me impresionaba porque Carlos Salinas, bueno, el papá de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas Lozano, pensaba lo mismo. En el 58, Raúl Salinas Lozano descubrió que su familia era la iluminada y que el apellido Salinas estaba predestinado a gobernar este país por varias décadas. Cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, dije, por fin llegamos. Y Carlos Salinas de Gortari lo que hizo fue eso, imponer un sistema de gobierno o adaptarlo, porque en realidad el que lo impuso fue Miguel de la Madrid Hurtado, adaptarlo muy bien, retomarlo e impulsar una generación de políticos que están todavía bajo su control, como Felipe Calderón Hinojosa. Peña Nieto también es parte de esa generación, aunque Peña Nieto después se peleó con él por otras razones, pero esa era la mentalidad grandiosa, una mentalidad de criminales que tienen miedo de algo. ¿A qué tenía miedo? ¿A una guerra con Venezuela, con Guatemala? ¿A una guerra con Belice? ¿O en definitiva tenía miedo a que lo atacaran sus socios de los cárteles del narcotráfico o socios de los capos de las organizaciones del crimen organizado? Pero yo no veo otra mentalidad más fascista que esa. Ese es el símbolo claro del fascismo mexicano, Toño y Jaime. Y qué infantil, ¿no? Qué infantil de Felipe Calderón de querer tener todos estos juguetes, de tener esta actitud, de construir un búnker que no servía pero para absolutamente algo. De verdad, no había ni siquiera malas relaciones con Estados Unidos. Y algo que me menciona Vicente Serrano en estos momentos es, pinche Calderón, no construyó la refinería, pero se armó de un búnker, ¿no? Imagínense. Dejó Hospitales Cascarón, pero tenía su túnel. Tiene toda la razón, ¿no? Imagínense. Yo quiero insistir con esto porque ya sé que ya platicamos cómo es que es desafortunado ver esta gran tecnología, estos juguetes, como le llamaba Felipe Calderón, cuando pues tenemos un pueblo que sufre. ¿Y qué digo de la refinería, no? La refinería nomás construyó una barda y en efecto hubo gastos millonarios para esa supuesta refinería, además la corrupción. Y ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para escucharte, Jaime, ¿con qué cara lo van a seguir defendiendo Carlos Loret de Mola? Bueno, ya no lo hace él, ya ahora ya se convirtió en enemigo y crítico de García Luna, pero ¿con qué cara lo va a seguir defendiendo Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, que aparece en esa foto? La foto que le va a poner David en pantalla es la foto de la infamia, de la absoluta infamia. La foto en la que sale Carlos Marín, Enrique Peña Nieto y Genaro García Luna. Es la foto de la infamia. ¿Con qué cara, después de haber mostrado estas imágenes, después de escuchar lo que planteó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sobre las cochinadas de Genaro García Luna, en las que embarra al Partido Acción Nacional, embarra al gobierno de Calderón, embarra al gobierno de Peña? ¿Con qué cara los van a seguir defendiendo, querido Jaime? Pues yo creo que hay que entender la mentalidad de este tipo de personajes como López Dóriga, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva. Más que periodistas, hay que decirlo, eran propagandistas. Propagandistas al servicio de un proyecto, y el proyecto se llamaba engrandecer una presidencia que había llegado al poder vía fraude, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo desde otro ángulo. A mí me encantó, de veras que a veces el maestro Paco Cruz encantó esa párrafo que escribió, recordando, y yo también me acuerdo cuando Calderón habla con Katie Couric, que era una de las presentadoras y estrellas de aquella época, y cuando hablaba y citaba el tema de los juguetitos. Yo también quiero esos juguetitos. Mira, esa entrevista con Katie Couric tenía un propósito bastante claro. Demostrarle a Estados Unidos que el dinero que de alguna manera estaba recibiendo México vía Iniciativa Mérida, que era una porquería, ¿eh? O sea, los recursos que se aprobaron bajo la Iniciativa Mérida en el primer tramo no alcanzaron realmente, no habrían alcanzado para ese pinche búnker, ¿no? Sí compraron, y además eran préstamos para que Estados Unidos le vendiera y México comprara
helicópteros artillados, armamento militar para atizar una guerra abierta. Bueno, el caso es que de alguna manera el público estadounidense, cuando veía estas imágenes de un gobierno como el de Calderón con un búnker de esta calibre, decían, wow, mira, nuestros recursos te están funcionando, están trabajando, qué buen presidente, ya tiene un pinche búnker ahí para compartir. Porque en la mentalidad de los gringos, que realmente los estadounidenses, pocos estadounidenses realmente conocen bien México, ¿no? Entonces, en la mentalidad de muchos mexicanos, muchos estadounidenses decían, no, pobre gobierno de Calderón, está asediado, mira, han construido un búnker para enfrentarse a los bad hombres, ¿no? Entonces, ese tenía como propósito, ahora sí que apantallar a los estadounidenses para que ya no, a Calderón está haciendo parte de su tarea, está trabajando en función de nuestros intereses, no, wow, ¿no? Y entonces esa tenía la intención. Y los periodistas, por supuesto, tenían la labor de sumarse a esta orquesta de propaganda para decir, no, qué chingones ese. Nadie me ha explicado y el propio maestro Paco Cruz ha dicho, bueno, yo cuando pasaba ahí, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Un búnker de qué? ¿Contra ataques nucleares? ¿O contra qué? La verdad era un sinsentido este búnker, pero voy a seguir con el tema de los juguetitos. Mira, generalmente en todas las democracias que tienen un elevado déficit de democracia, de transparencia, lo más parecido a regímenes totalitarios, dictaduras o narcogobiernos, uno de los problemas que tienen es que tienen de alguna manera que demostrar que son gobiernos modernos, ¿no? Entendiendo por moderno que tienen los instrumentos, tienen las herramientas, tienen un búnker desarrollado con antenas parabólicas para detectar incluso si el mal, si los enemigos incluso vienen más allá, si son extraterrestres, no, pinches mexicanos, ahí tienen sus antenas parabólicas, no, si vienen los pinches marcianos, Genaro García Luna nos va a defender los pinches marcianos. Entonces, a esta gente del gobierno que es tan insegura, que sabe que tiene muchos pecados que esconder, les encanta toda esta faramaya, ¿no? Mostrar que tienen sus juguetitos, ¿no? Pero no les preguntes en materia de sanidad, ¿cómo andan en sanidad? ¿Cómo están los hospitales? No les preguntes en materia de educación, ¿cómo está el nivel educativo? Siempre México salía entre los últimos países, de acuerdo con este examen que a veces realizaba la OCDE, México siempre entre los últimos, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo, a lo mejor esta experiencia como metáfora me sirva para tratar de explicar lo que estoy tratando de transmitir. Yo recuerdo que yo viví cerca casi de un año en los Emiratos Árabes porque anduve cubriendo durante más de un año la famosa guerra del Golfo que tardó mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendía en países como Arabia Saudita, como los Emiratos del Golfo, Dubái, era que estos países tú podías coincidir en un semáforo con un Ferrari o un Lamborghini y un dromedario, un camello, ¿no? Y entonces decías, ¿cómo? O sea, en un alto puedo coincidir con un camello y un Lamborghini. Y claro, los juguetitos eran los Lamborghinis, los juguetitos, si tú vas a Dubái, son los edificios fantásticos, ¿no? Que se levantan. En Arabia Saudita igual, hay una riqueza que tú dices, pero ¿de dónde sale tanto dinero? Y sin embargo, en Arabia Saudita es un país donde los derechos de las mujeres están jodidos, ¿no? Tienes a un líder de facto, Mohammed bin Salman, que mandó a asesinar al periodista Khashoggi, Jamal Khashoggi, lo descuartizaron en un consulado de Arabia Saudita en Estambul. Es decir, son gobiernos antidemocráticos, corruptos, pero tienen sus juguetitos. Tienen todos sus juguetitos, son aliados de Estados Unidos. Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le ayuda enviando armamento a Yemen para terminar con esos revoltosos de los señores que son chiitas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Durante la presidencia de Felipe Calderón, sí, tuvieron un chingo de juguetitos, helicópteros artillados, un búnker, pero ¿cuántos muertos hubo? Más de 120,000 muertos.
¿Cuántas escuelas se construyeron? ¿Cuántos hospitales? Que no fueran el cascajo, que no fueran solamente ¿sabes? La fachada. ¿Cuántos hospitales? Yo me acuerdo que Felipe Calderón, de una de las cosas que más presumía cuando salía al extranjero, es de la guerra que libraba contra los cárteles de la droga y se apoyaba mucho, se respaldaba mucho, no solamente en la prensa nacional, sino que cabildeaba, dedicaba mucho dinero para cabildear en el Washington Post, en el New York Times, para que tuvieran una imagen de un México moderno, que no le tenía miedo a los cárteles de la droga. Y sin embargo, hoy, casi, ¿cuánto tiempo después? Tenemos al principal hombre que encabezó esa lucha contra el narco, acusado por sus vínculos con el narco. Y no solamente eso, nos topamos con un búnker que ¿para qué sirve? Digo, ¿para qué sirve? ¿Y qué utilidad tiene hoy ese búnker que se mamó casi 3,000 millones de pesos? Yo no sé, y francamente a mí ya me resulta insultante que ese gobierno siga defendiendo su legado, y aún más me resulta realmente sorprendente que haya periodistas que no entiendan que esa inversión multimillonaria que supuso derroche, enriquecimiento ilícito de funcionarios que se fueron a esconder, que mandaron su capital a Estados Unidos, que se compraron residencias en Estados Unidos, que utilizaron paraísos fiscales, se enriquecieron los periodistas como Loret de Mola, como López Dóriga. A mí me resulta sorprendente que todavía haya estos periodistas que se vean en la necesidad de defender esas vergüenzas, esa tragedia de la cual ellos fueron también responsables. Así es, yo estoy en la misma tesitura, a mí me parece indignante. Yo no sé con qué cara no he visto todavía porque hemos estado en la absoluta friega en todo el día. Voy a revisar al rato qué dijo Ciro Gómez Leiva en sus espacios, pero no me puedo ni imaginar que pueda seguir defendiendo a su amigo Genaro García Luna. No lo puedo, pero miren, ni imaginar, y que además de todo lo niegue. Le niega una y otra vez a Epigmenio Ibarra que él defendiera o no a Genaro García Luna, pero lo hace abiertamente, lo vemos ahí, lo mismo con pues un personaje verdaderamente lamentable como es Carlos Marín. Y bueno, miren, yo creo que este tema da para muchísimo más, y les voy a rogar, queridos compañeros, que por favor pues se mantengan con nosotros, que nos podamos ver más tarde en Sin Censura Nocturno con Vicente, para que analicemos más al respecto. Todavía queda pendiente analizar estas declaraciones de Pablo Gómez sobre el PAN, sobre cómo es que el PAN le transfirió más de 1 millón a una empresa de García Luna, cómo es que dice que una concreta relación financiera entre el PAN y una empresa de este sujeto, y ante el cuestionamiento que le hace Vicente a Pablo Gómez, le dice, bueno, pues mejor ventanilla equivocada, ve a preguntarles a los del PAN si son un narcopartido. Eso lo podemos analizar más adelante aquí en Sin Censura. Mientras tanto, permítanme, por favor, pedirles sus redes sociales, que nos compartan qué va por allá en sus programas en un ratito más. Querido Jaime, empezamos contigo en esto. Gracias, Toño. Gracias, Paco. Pues sí, los invito para que dentro de hora y media aproximadamente se sumen a nuestro canal de No Apto para Cínicos, donde vamos a hablar de esta respuesta bastante interesante del presidente a los congresistas republicanos que piden invadir México, después de que sobre todo el Pentágono y la Casa Blanca hablaron de la imposibilidad de que las peticiones de esos congresistas se hagan realidad. Vamos a hablar de este tema sobre todo, del búnker, y pues muchas gracias. Les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, @JaimeJourno, y también síganos también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico, donde hoy hablamos de la repatriación de decenas de niños que fueron encontrados en el estado de Veracruz por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Los gobiernos de México y Guatemala están realizando una repatriación ordenada de estos menores de edad que fueron hallados, como siempre suele suceder, en un tráiler abandonado. Hablamos de este tema, así es que los esperamos. Es un placer, como siempre, compartir este espacio con don Paco, un gran periodista, y contigo, querido Toño. Un abrazote a los dos. Gracias, querido Jaime. Paco, pues también compártanos, por favor, tus redes sociales. Toño, Jaime, antes de irme, nada más déjenme decirles, cuando
García Luna siempre tuvo el sueño de ser J. Edgar Hoover, sí, pero cuando inauguraron el búnker, se sentía Elliot Ness y decían, si Felipe Calderón es Jack Bauer, entonces García Luna es Elliot Ness, pero bueno, yo los dejo con eso y tiene razón Jaime, hay que ver aquellas declaraciones del presidente, que son contundentes, y la respuesta de anoche de la Casa Blanca que dice no podemos hacer eso. No, pues le da un palo seco a los congresistas republicanos, que son algunos nada más. Así que hay que analizarlo, pero ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazo, Jaime, un abrazo, Toño. Ahí estamos al rato platicando. Y Juan Camilo Mourinho era Perry Mason, ¿no? Es muy buena la serie, por cierto, no se la pierdan, está buenísima. Esa nueva serie que sacaron, no la viejita, que también estaba muy buena. De Perry la nueva, sí, por ahí la has visto ya. Pero muchas gracias, queridos compañeros, los veo al rato. En esto tengo al tango, pero los tiene usted, al queridísimo escritor y periodista Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, y a nuestro querido compañero editor de La Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos grabe. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.